A solo 4,24 años luz de distancia, existe un planeta que podría ser nuestro mejor candidato para encontrar vida extraterrestre. Próxima b orbita la estrella más cercana a nuestro Sol, en la zona habitable donde el agua líquida podría existir. Es nuestro vecino cósmico más próximo, el primer destino obvio si alguna vez desarrollamos viajes interestelares. Pero hay un problema devastador. Su estrella madre, Próxima Centauri, es una asesina. Regularmente lanza llamaradas de radiación tan intensas que harían que las peores tormentas solares de nuestro Sol parezcan velas parpadeantes. Estas erupciones golpean a Próxima b con una fuerza 100 veces mayor que cualquier cosa que la Tierra haya experimentado. Hoy descubrirás por qué el planeta más cercano fuera de nuestro sistema solar podría ser el lugar más hostil para la vida en nuestra vecindad cósmica. Si te fascinan los misterios de mundos alienígenas, no olvides suscribirte al canal. Empecemos por el principio. Próxima Centauri no es una estrella cualquiera. Es la estrella más cercana a nuestro Sol, parte del sistema estelar triple Alfa Centauri que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Cuando miras hacia la constelación de Centauro en el cielo del hemisferio sur, estás mirando hacia nuestros vecinos estelares más cercanos. Alfa Centauri. A y Alfa Centauri b son dos estrellas similares al Sol, que orbitan entre sí en una danza gravitacional. Pero Próxima Centauri es diferente. Es una enana roja, mucho más pequeña y más tenue que sus compañeras estelares. De hecho, es tan tenue que a pesar de ser la estrella más cercana a nosotros, no puedes verla a simple vista. Necesitas un telescopio incluso para detectarla. Próxima Centauri tiene aproximadamente el 12% de la masa del Sol y solo el 14% de su diámetro. Si el Sol fuera del tamaño de una pelota de baloncesto, Próxima Centauri sería apenas del tamaño de una pelota de golf. Es tan pequeña que apenas alcanza el umbral de masa necesario para mantener la fusión de hidrógeno en su núcleo, el proceso que define a una estrella. Pero lo que le falta en tamaño lo compensa con longevidad. Mientras que nuestro Sol vivirá aproximadamente 10.000 millones de años en total, Próxima Centauri podría brillar durante 4 billones de años. Las enanas rojas son las estrellas más eficientes del universo, quemando su combustible tan lentamente que sobrevivirán mucho más allá de la era actual del cosmos. Durante décadas, los astrónomos sospecharon que Próxima Centauri podría tener planetas. Y en agosto de 2016, esa sospecha se confirmó de manera espectacular. Un equipo internacional de científicos anunció el descubrimiento de Próxima b, un planeta con al menos 1,3 veces la masa de la Tierra orbitando en la zona habitable de la estrella. La noticia causó sensación mundial. Aquí estaba un planeta potencialmente similar a la Tierra, con la posibilidad de tener océanos líquidos, atmósfera, tal vez incluso vida, y estaba en nuestro vecindario cósmico inmediato. A 4,24 años luz, es el exoplaneta más cercano que jamás encontraremos. Cualquier otro planeta alrededor de cualquier otra estrella estará más lejos. Inmediatamente, la imaginación colectiva se disparó. Los titulares hablaban de Tierra 2.0 y nuestro futuro hogar. Proyectos como Breakthrough Starshot comenzaron a diseñar sondas diminutas, impulsadas por láser, que podrían alcanzar Próxima b en solo 20 o 30 años. Parecía que habíamos encontrado el santo grial de la astronomía, un mundo potencialmente habitable a nuestro alcance. Pero a medida que los astrónomos estudiaron más de cerca, tanto a Próxima Centauri como a su planeta, comenzaron a emerger problemas serios, y el más grave de todos tiene que ver con la naturaleza violenta de las enanas rojas. Verás, las enanas rojas como Próxima Centauri tienen una reputación engañosa. Desde la distancia parecen tranquilas, frías, estables. Pero esta apariencia es profundamente engañosa. Las enanas rojas son, en realidad, algunas de las estrellas más temperamentales y violentas de la galaxia. El problema tiene que ver con cómo estas estrellas generan sus campos magnéticos. Todas las estrellas, incluido nuestro Sol,
tienen campos magnéticos creados por el movimiento del plasma en su interior. Pero las enanas rojas tienen una estructura interna diferente. Son completamente convectivas, lo que significa que el material caliente del núcleo sube hasta la superficie, se enfría y luego desciende de nuevo en un patrón de circulación constante. Esta convección total crea campos magnéticos extremadamente complejos y poderosos. Y cuando estos campos magnéticos se retuercen, se rompen y se reconectan, liberan energía en forma de llamaradas estelares, erupciones violentas de radiación electromagnética que pueden ser devastadoras para cualquier planeta cercano. Nuestro Sol también produce llamaradas, por supuesto. Las llamaradas solares son eventos bien documentados que pueden causar problemas aquí en la Tierra, interrumpiendo las comunicaciones por radio, dañando satélites y creando auroras espectaculares. Pero las llamaradas de Próxima Centauri están en una categoría completamente diferente. En 2016, el mismo año en que se descubrió Próxima B, los astrónomos detectaron una llamarada masiva de Próxima Centauri. Fue tan poderosa que aumentó el brillo de la estrella en un factor de 68 durante 10 segundos. Para una estrella que normalmente es tan tenue, esto fue extraordinario. Pero eso fue solo el comienzo. En marzo de 2019, los telescopios detectaron algo aún más aterrador. Durante un período de observación de 40 horas, usando el Atacama Large Millimeter Array en Chile, Próxima Centauri lanzó una llamarada que fue aproximadamente 100 veces más poderosa que cualquier cosa que nuestro Sol haya producido en tiempos históricos. El evento duró solo 7 segundos, pero en ese breve instante, Próxima Centauri liberó energía equivalente a 100.000 millones de megatones de TNT. Para poner esto en perspectiva, la bomba nuclear más poderosa jamás detonada, la bomba del zar soviética, tenía una potencia de 50 megatones. Esta llamarada estelar fue 2.000 millones de veces más poderosa. Y aquí está el detalle crucial. Estas llamaradas no son eventos raros. Próxima Centauri produce llamaradas significativas varias veces al año. Algunas son relativamente menores, solo 10 o 20 veces más poderosas que las peores llamaradas solares. Otras son absolutamente masivas, como la de 2019. Ahora imagina que eres un planeta orbitando esta estrella. Próxima B completa una órbita alrededor de Próxima Centauri cada 11,2 días. Está mucho más cerca de su estrella de lo que Mercurio está del Sol, solo aproximadamente 7 millones de kilómetros de distancia. A esa proximidad, cuando Próxima Centauri lanza una llamarada, Próxima B recibe el impacto completo. La radiación de estas llamaradas no es solo luz visible, es un espectro completo de radiación electromagnética, desde ondas de radio hasta rayos X y radiación ultravioleta extrema. Y es esta radiación de alta energía la que representa el mayor peligro para cualquier planeta. Cuando una llamarada masiva golpea a Próxima B, lo que sucede depende de si el planeta tiene o no una atmósfera, y si esa atmósfera está protegida por un campo magnético. Estas son preguntas que aún no podemos responder definitivamente, pero las implicaciones son profundas. Si Próxima B tiene una atmósfera pero no tiene un campo magnético protector, la radiación ultravioleta y los rayos X de las llamaradas podrían estar descomponiendo moléculas atmosféricas y permitiendo que el viento estelar de Próxima Centauri arrastre los fragmentos al espacio. Con el tiempo, medido en millones o miles de millones de años, esto podría despojar al planeta de toda su atmósfera, dejándolo como un mundo árido y sin aire. Para entender realmente qué tan devastadoras son estas llamaradas para Próxima B, necesitamos compararlas con lo que la Tierra experimenta de nuestro propio Sol. Es una comparación que revela lo verdaderamente afortunados que somos de orbitar una estrella relativamente tranquila. Las peores tormentas solares que la Tierra ha experimentado en tiempos históricos ocurrieron en septiembre de 1859, conocido como el evento Carrington. Los telégrafos, la tecnología de comunicación más avanzada de la época, fallaron en todo el mundo. Las auroras fueron visibles tan al sur como el Caribe. Las chispas saltaron de los equipos telegráficos, causando incendios.
fue el evento de clima espacial más severo jamás registrado. Si un evento similar al de Carrington ocurriera hoy, causaría estragos en 1900 en nuestra civilización tecnológica. Los satélites podrían resultar dañados o destruidos. Las redes eléctricas podrían colapsar. Las comunicaciones globales se interrumpirían. Algunos científicos estiman que las pérdidas económicas podrían alcanzar varios billones de dólares. Y sin embargo, a pesar de toda su potencia, el evento Carrington liberó aproximadamente 10 a la 32 ergios de energía. Suena como mucho, y lo es en términos humanos, pero la llamarada de Próxima Centauri de 2019 liberó aproximadamente 10 a la 35 ergios, 1000 veces más energía. Y recuerda, Próxima Centauri produce llamaradas de esta magnitud varias veces al año. Ahora, la Tierra tiene dos defensas principales contra la radiación solar, nuestra atmósfera y nuestro campo magnético. La atmósfera absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta y los rayos X antes de que lleguen a la superficie. Y el campo magnético desvía las partículas cargadas del viento solar, protegiéndonos de su bombardeo directo. Estas defensas son sorprendentemente efectivas. Incluso durante eventos extremos como el de Carrington, la vida en la superficie de la Tierra está protegida. Podríamos perder nuestros satélites y redes eléctricas, pero los organismos vivientes en el suelo no están directamente en riesgo. Próxima B, sin embargo, podría no tener defensas tan efectivas. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente preocupantes. Primero, consideremos la cuestión del campo magnético. La Tierra genera su campo magnético mediante lo que se llama un efecto dínamo. El hierro fundido en nuestro núcleo externo circula debido a la convección y la rotación del planeta, creando corrientes eléctricas que generan el campo magnético. Para que un planeta tenga un campo magnético fuerte, necesita tres cosas: un núcleo de metal líquido conductor, rotación significativa y convección vigorosa en ese núcleo. La Tierra tiene las tres, pero Próxima B podría no tenerlas. Aquí está el problema. Próxima B está tan cerca de su estrella que probablemente está bloqueado por marea, similar a cómo la Luna está bloqueada por marea con la Tierra. Esto significa que una cara de Próxima B siempre mira hacia Próxima Centauri, mientras que la otra cara está en oscuridad perpetua. El planeta no rota en relación a su estrella, completa una rotación por cada órbita. Este bloqueo por marea tiene implicaciones profundas. Sin una rotación significativa, el efecto dínamo que genera un campo magnético podría ser mucho más débil o incluso inexistente. Y sin un campo magnético fuerte, Próxima B está expuesto directamente al bombardeo de partículas cargadas de las llamaradas estelares. Cuando una llamarada masiva golpea un planeta sin campo magnético protector, las partículas cargadas penetran directamente en la atmósfera superior. Allí ionizan los átomos y moléculas, descomponiéndolos en sus componentes. El oxígeno molecular se divide en átomos de oxígeno individuales. El nitrógeno se rompe. El agua se fragmenta en hidrógeno y oxígeno. Una vez ionizados, estos átomos y moléculas pueden ser más fácilmente arrastrados por el viento estelar, el flujo constante de partículas cargadas que Próxima Centauri emite al espacio. Con el tiempo, este proceso, llamado erosión atmosférica, puede despojar a un planeta de su atmósfera por completo. Marte es un ejemplo perfecto de esto. Hace miles de millones de años, Marte tenía una atmósfera mucho más densa y un campo magnético global. Pero cuando su núcleo se enfrió y el campo magnético desapareció, el viento solar comenzó a erosionar la atmósfera marciana. Hoy, Marte tiene solo aproximadamente el 1% de la presión atmosférica de la Tierra. Su atmósfera ha sido mayormente despojada al espacio. Y Marte está a una distancia respetable del Sol, donde el viento solar es relativamente débil. Próxima B está mucho más cerca de su estrella, y esa estrella es mucho más violenta. Si Próxima B no tiene un campo magnético, la erosión atmosférica podría ser exponencialmente más severa que lo que Marte experimentó. Pero incluso si Próxima B de alguna manera ha logrado mantener un campo magnético a pesar de su probable bloqueo por marea, todavía enfrenta desafíos enormes.
porque un campo magnético solo protege contra partículas cargadas. No hace nada contra la radiación electromagnética, los rayos X, la radiación ultravioleta y la luz visible de alta energía que también son lanzados durante las llamaradas. Esta radiación electromagnética penetra directamente en cualquier atmósfera y llega a la superficie del planeta. Y sus efectos son devastadores para la vida tal como la conocemos. La radiación ultravioleta, especialmente la radiación UVC de alta energía, es particularmente dañina para las moléculas orgánicas. Rompe los enlaces en las proteínas y el ADN, causando mutaciones o destruyendo completamente las moléculas. En la Tierra, la capa de ozono en nuestra atmósfera superior absorbe la mayor parte de la radiación UVC del Sol, protegiéndonos. Pero las llamaradas de Próxima Centauri son tan intensas en radiación, UV, que incluso una atmósfera con ozono podría ser abrumada. Los científicos han calculado que durante una llamarada masiva, la dosis de radiación UV en la superficie de Próxima Be podría aumentar en un factor de 100 o más. Para cualquier vida expuesta en la superficie, esto sería catastrófico. Las moléculas orgánicas se fragmentarían, las células se desintegrarían. Cualquier organismo similar a los de la Tierra moriría en minutos. Y estas llamaradas ocurren varias veces al año. Imagina un mundo donde cada pocos meses el cielo literalmente explota en un estallido de radiación mortal. Cualquier vida en la superficie tendría que refugiarse o perecer. Sería como vivir bajo una amenaza constante de bombardeo nuclear desde el cielo. Hay otro aspecto de estas llamaradas que a menudo se pasa por alto: su impacto en la química atmosférica. Cuando la radiación de alta energía golpea una atmósfera, no solo la erosiona, también cambia su composición química. Por ejemplo, si Próxima B tiene una atmósfera con oxígeno, las llamaradas podrían descomponer el oxígeno molecular en átomos individuales. Estos átomos luego podrían reaccionar con otras moléculas, potencialmente creando compuestos tóxicos. O podrían perderse al espacio antes de recombinarse. Del mismo modo, si hay agua en la atmósfera de Próxima B, las llamaradas podrían descomponerla en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno, siendo el elemento más ligero, escaparía fácilmente al espacio. Con el tiempo, Próxima B podría perder todo su agua de esta manera, un proceso llamado fotodisociación seguido de escape de hidrógeno. Venus experimentó algo similar en su historia temprana. Los científicos creen que Venus pudo haber tenido océanos hace miles de millones de años. Pero la intensa radiación solar, combinada con el efecto invernadero desbocado, llevó a la fotodisociación del agua. El hidrógeno escapó al espacio, y Venus se convirtió en el mundo árido e infernal que es hoy. Para Próxima B, este proceso podría ser aún más rápido e intenso debido a las llamaradas regulares. Cada erupción actúa como un pulso de energía que descompone moléculas y facilita el escape atmosférico. Es como si el planeta estuviera siendo literalmente desmantelado, molécula, por su propia estrella. Los astrónomos han intentado modelar computacionalmente cómo podría evolucionar la atmósfera de Próxima B bajo estas condiciones extremas. Los resultados no son alentadores. La mayoría de los modelos sugieren que sin un campo magnético excepcionalmente fuerte o algún mecanismo desconocido para reponer la atmósfera, Próxima B probablemente ha perdido cualquier atmósfera que pudiera haber tenido originalmente. Esto plantea una pregunta fascinante y un poco deprimente. ¿Es Próxima B actualmente un mundo desnudo, sin aire, constantemente bombardeado por radiación en su lado diurno, mientras su lado nocturno se congela en la oscuridad eterna? ¿O ha logrado, contra todo pronóstico, retener alguna atmósfera que le permita transferir calor de su lado diurno a su lado nocturno? Todavía no lo sabemos con certeza. Próxima B es demasiado pequeño y está demasiado cerca de su brillante estrella para que incluso nuestros telescopios más poderosos lo observen directamente. Todo lo que sabemos sobre el planeta proviene de mediciones indirectas. El ligero tirón gravitacional que ejerce sobre su estrella, causando un bamboleo minúsculo que podemos detectar. A pesar de todas estas condiciones aparentemente imposibles, algunos científicos no han abandonado completamente la esperanza
de que la vida pueda existir en Próxima b. Pero si existe, tendría que ser fundamentalmente diferente de la vida en la superficie terrestre, o tendría que emplear estrategias de supervivencia extremadamente creativas. Una posibilidad es la vida subterránea. Si Próxima b tiene una corteza sólida con sistemas de cuevas o grietas profundas, la vida podría refugiarse debajo de la superficie, protegida de la radiación mortal por metros o kilómetros de roca. La Tierra tiene ecosistemas subterráneos prósperos, bacterias y otros microorganismos que viven en las profundidades de la corteza terrestre, obteniendo energía de reacciones químicas en lugar de la luz solar. En Próxima b, si hay agua líquida subterránea, calentada por el calor geotérmico del interior del planeta, podría existir una biosfera completamente oculta. Esta vida nunca vería su estrella, nunca experimentaría las llamaradas mortales, y existiría en un mundo de oscuridad perpetua sostenida por la química en lugar de la fotosíntesis. De hecho, algunos astrobiólogos argumentan que la vida subterránea podría ser la forma más común de vida en la galaxia. Muchos exoplanetas enfrentan condiciones superficiales hostiles, ya sea por radiación excesiva, temperaturas extremas o falta de atmósfera. Pero debajo de la superficie, protegidos por la roca, los ambientes podrían ser sorprendentemente estables y habitables. Otra posibilidad intrigante es la vida en océanos subterráneos bajo capas de hielo, similar a lo que podría existir en las lunas Europa y Encélado en nuestro propio sistema solar. Si Próxima b está bloqueado por marea con un lado perpetuamente oscuro, ese lado podría estar cubierto de hielo. Pero debajo del hielo, el calor geotérmico podría mantener océanos líquidos. Estos océanos estarían completamente protegidos de la radiación de las llamaradas por kilómetros de hielo sólido. Y si hay fuentes hidrotermales en el fondo oceánico, similares a las que encontramos en las profundidades de los océanos terrestres, podrían proporcionar la energía química necesaria para sostener ecosistemas complejos. En la Tierra, las fuentes hidrotermales en el fondo oceánico albergan comunidades vibrantes de vida que no dependen en absoluto de la luz solar. Gusanos tubulares gigantes, camarones, cangrejos y bacterias prosperan alrededor de estas fuentes, obteniendo energía de los productos químicos que brotan del interior de la Tierra. Un ecosistema similar podría existir en Próxima b, completamente independiente de su estrella hostil. Pero incluso si consideramos la vida en la superficie, hay algunas estrategias de supervivencia que podrían funcionar. Una es la vida extremófila altamente resistente a la radiación. En la Tierra conocemos organismos como la bacteria Deinococcus radiodurans, que puede sobrevivir a dosis de radiación que matarían a casi cualquier otro ser vivo. Esta bacteria puede reparar su ADN dañado con una eficiencia asombrosa. Si la vida en Próxima b evolucionó bajo un bombardeo constante de radiación, podría haber desarrollado mecanismos de reparación de ADN aún más sofisticados. Cada organismo podría tener múltiples copias de su genoma, permitiéndole usar las copias no dañadas como plantillas para reparar las dañadas. Podrían tener pigmentos que absorben y disipan la radiación UV sin daño, similar a cómo la melanina protege nuestra piel. Otra estrategia podría ser un ciclo de vida que sincronice con las llamaradas. Si los organismos pudieran detectar de alguna manera las señales de advertencia de una llamarada inminente, podrían refugiarse, formar esporas resistentes o simplemente descender a agua más profunda hasta que pase el peligro. Después de la llamarada, podrían emerger y continuar con sus actividades hasta la próxima. Este tipo de comportamiento cíclico no es desconocido en la Tierra. Muchos organismos tienen ritmos biológicos sincronizados con ciclos ambientales, diarios, estacionales o incluso más largos. La vida en Próxima b podría haber desarrollado un reloj de llamaradas biológico que le permite anticipar y responder a estos eventos regulares pero impredecibles. También hay que considerar la posibilidad de que Próxima b tenga una atmósfera mucho más densa de lo que esperamos. Una atmósfera extremadamente gruesa, quizás, compuesta principalmente de dióxido de carbono como Venus, podría proporcionar cierta protección contra la radiación simplemente por su masa. Las capas superiores de la atmósfera absorberían y disiparían la mayor parte de la radiación,
UV y de rayos X antes de que llegara a la superficie. Por supuesto, una atmósfera tan densa también crearía un efecto invernadero intenso, potencialmente haciendo que la superficie sea insoportablemente caliente. Pero en un planeta bloqueado por marea, podría haber una franja alrededor del terminador, la línea divisoria entre el día perpetuo y la noche perpetua, donde las temperaturas son moderadas y la atmósfera densa proporciona suficiente protección contra la radiación. Esta zona del terminador es un concepto fascinante en la astrobiología de planetas bloqueados por marea. Es la región donde el Sol siempre está en el horizonte, proporcionando luz, pero no el calor abrasador del lado diurno. Si Próxima b tiene vientos atmosféricos que redistribuyen el calor, esta zona podría ser sorprendentemente habitable. Los científicos también están explorando la posibilidad de que Próxima b tenga una magnetosfera generada de manera no convencional. En la Tierra, como mencionamos, el campo magnético proviene del núcleo líquido en rotación. Pero hay otras formas de generar campos magnéticos. Por ejemplo, si Próxima b tiene una ionosfera muy densa, una capa de partículas cargadas en su atmósfera superior, la interacción con el viento estelar podría inducir corrientes eléctricas que generan un campo magnético. Esto se llama magnetosfera inducida, y Venus tiene una versión débil de esto a pesar de no tener un campo magnético intrínseco. Una magnetosfera inducida no sería tan fuerte como el campo magnético de la Tierra, pero podría proporcionar alguna protección, especialmente contra las partículas cargadas de menor energía. Durante las llamaradas masivas, esta protección podría ser abrumada, pero entre llamaradas podría ser suficiente para evitar la erosión atmosférica rápida. Hay también la intrigante posibilidad de que la vida misma pueda modificar la atmósfera de Próxima b de maneras que proporcionen protección. En la Tierra, la vida fotosintética produjo el oxígeno atmosférico, que luego formó la capa de ozono que nos protege de la radiación UV. Sin esa capa de ozono generada biológicamente, la vida compleja en la superficie terrestre habría sido imposible. Si la vida en Próxima b evolucionó cuando el planeta era más joven y Próxima Centauri era menos violenta, las enanas rojas jóvenes son generalmente menos activas. Esa vida podría haber modificado la atmósfera de maneras que ahora proporcionan protección contra las llamaradas modernas. Podría haber producido compuestos que absorben radiación UV, o creado una capa atmosférica que refleja o dispersa la radiación de alta energía. Esta es especulación, por supuesto, pero ilustra un punto importante. Cuando buscamos vida en otros mundos, no podemos asumir que los ambientes tienen que ser cómodamente similares a la Tierra. La vida es adaptable, resistente e ingeniosa. Puede encontrar maneras de existir en condiciones que consideraríamos completamente imposibles. Dicho esto, debemos ser realistas sobre las probabilidades. Las condiciones en Próxima b son genuinamente extremas. El bombardeo constante de radiación, la posible falta de campo magnético, el bloqueo por marea, la proximidad a una estrella violenta, todo esto se combina para crear un ambiente profundamente hostil. Si la vida existe allí, probablemente es microbiana, subterránea o ambas. La vida compleja y multicelular, especialmente cualquier cosa parecida a plantas o animales, parece altamente improbable en la superficie. Y la vida inteligente, civilizaciones capaces de tecnología, es casi inconcebible en tales condiciones. Pero aquí está la cuestión verdaderamente preocupante sobre Próxima Centauri y planetas como Próxima b. No son anomalías. Las enanas rojas representan aproximadamente el 75% de todas las estrellas en nuestra galaxia. Son, con mucho, el tipo de estrella más común. Y la mayoría de ellas son propensas a llamaradas violentas como Próxima Centauri. Esto tiene implicaciones profundas para la prevalencia de vida en la galaxia. Durante años, los astrónomos pensaron que las enanas rojas serían lugares ideales para buscar vida. Son tan longevas que la vida tendría eones para evolucionar. Son tan comunes que los planetas alrededor de ellas deben ser abundantes. Y sus zonas habitables, donde las temperaturas permiten agua líquida, están relativamente cerca de la estrella, haciendo que los planetas sean más fáciles de detectar. Pero si la mayoría de las enanas rojas son tan violentas como Próxima Centauri,
entonces la mayoría de los planetas alrededor de ellas podrían ser inhabitables. Esto reduciría dramáticamente el número de mundos potencialmente habitables en la galaxia. La buena noticia es que no tenemos que especular para siempre sobre las condiciones en Próxima b. La próxima generación de telescopios y tecnologías de observación nos darán las herramientas para estudiar este mundo enigmático con un detalle sin precedentes. El telescopio espacial. James Webb, lanzado en diciembre de 2021, ya está revolucionando nuestra comprensión de los exoplanetas. Con su capacidad para observar en el infrarrojo, puede analizar las atmósferas de planetas distantes buscando las firmas químicas de diferentes moléculas. Aunque Próxima b es un objetivo desafiante incluso para el Webb, debido a su proximidad a su brillante estrella, los astrónomos están desarrollando técnicas para aislarlo y estudiarlo. Si Próxima b tiene una atmósfera, el James Webb podría detectar sus componentes: oxígeno, metano, dióxido de carbono, vapor de agua, todos dejan huellas espectrales distintivas que el telescopio puede identificar. Y lo que es más importante, podría detectar combinaciones de gases que serían difíciles de explicar sin procesos biológicos. Por ejemplo, la presencia simultánea de oxígeno y metano en una atmósfera es difícil de mantener sin vida, porque estos gases reaccionan químicamente entre sí. En la Tierra, tanto el oxígeno como el metano son constantemente repuestos por procesos biológicos, el oxígeno por la fotosíntesis, el metano por bacterias y otros procesos. Si encontráramos esta combinación en Próxima b, sería una señal tentadora de posible actividad biológica. Pero hay una trampa. Las llamaradas estelares podrían crear firmas químicas falsas que imitan los signos de vida. La radiación intensa puede producir reacciones químicas inusuales en una atmósfera, creando moléculas que normalmente asociaríamos con procesos biológicos. Distinguir entre química inducida por llamaradas y química genuinamente biológica será uno de los mayores desafíos en el estudio de Próxima b. Más allá del James Webb, están en desarrollo telescopios aún más poderosos. El Extremely Large Telescope en Chile, con un espejo primario de 39 metros de diámetro, será el telescopio óptico más grande del mundo cuando se complete en 2027. Tendrá la resolución necesaria para potencialmente obtener imágenes directas de Próxima b, separándolo visualmente de su estrella. Obtener una imagen real de Próxima b, incluso si es solo unos pocos píxeles, sería revolucionario. Nos permitiría estudiar directamente su brillo, sus cambios de fase a medida que orbita su estrella, e incluso potencialmente detectar características superficiales si tiene continentes y océanos. También hay propuestas para misiones espaciales dedicadas a estudiar Próxima Centauri y su sistema planetario. Una idea es enviar una flotilla de pequeñas sondas, cada una no más grande que un teléfono móvil, impulsadas por velas solares empujadas por potentes láseres terrestres. Este es el concepto detrás del proyecto Breakthrough Starshot. Según los cálculos, estas nanosondas podrían alcanzar velocidades de hasta el 20% de la velocidad de la luz, llegando a Próxima Centauri en aproximadamente 20 años. Una vez allí, pasarían volando por el sistema, tomando fotografías y mediciones durante su breve encuentro antes de continuar hacia el espacio interestelar. No serían capaces de frenar u orbitar Próxima b, el paso sería demasiado rápido para eso, pero incluso unas pocas horas de observaciones cercanas nos darían datos invaluables. Veríamos la superficie del planeta, si tiene una. Mediríamos su campo magnético, si existe. Detectaríamos su atmósfera y su composición con precisión. Por supuesto, este proyecto enfrenta desafíos técnicos enormes. Construir láseres lo suficientemente potentes para impulsar las velas solares. Diseñar sondas lo suficientemente pequeñas, pero lo suficientemente sofisticadas para hacer ciencia útil. Proteger la electrónica contra la radiación del espacio interestelar. Comunicar los datos de vuelta a través de 4,24 años luz de distancia. Todo esto está en el límite de lo tecnológicamente posible, pero no es imposible. Mientras tanto, los astrónomos continúan monitoreando a Próxima Centauri desde la Tierra, documentando cada llamarada,
estudiando sus patrones y refinando nuestros modelos de cómo estas erupciones afectan a los planetas. Cada nueva observación añade otra pieza al rompecabezas. Un área particularmente fascinante de investigación es el estudio de otras enanas rojas para ver cuán común es el comportamiento de Próxima Centauri. ¿Son todas las enanas rojas tan violentas? ¿O Próxima es particularmente activa? Las respuestas a estas preguntas nos dirán si los planetas alrededor de enanas rojas son generalmente inhóspitos o si Próxima b simplemente tuvo mala suerte. Los datos hasta ahora sugieren que la mayoría de las enanas rojas pasan por una fase extremadamente activa cuando son jóvenes, durante sus primeros 1000 millones de años aproximadamente. Durante este periodo producen llamaradas masivas con frecuencia. Luego, a medida que envejecen, generalmente se calman, aunque nunca por completo. Próxima Centauri tiene aproximadamente 4.800 millones de años, similar en edad a nuestro Sol. Debería haber pasado su fase más violenta hace mucho tiempo. El hecho de que todavía esté produciendo llamaradas tan masivas es preocupante. Sugiere que algunas enanas rojas simplemente nunca se calman completamente. Esto plantea una pregunta importante. Si Próxima b tuvo vida en algún momento de su historia, ¿pudo haber sobrevivido a los primeros 1000 millones de años cuando Próxima Centauri era aún más violenta? ¿O si la vida surgió más tarde, después de que la estrella se calmara relativamente, puede adaptarse lo suficientemente rápido para sobrevivir a las llamaradas que aún ocurren? En la Tierra, la vida surgió hace aproximadamente 3.800 millones de años, cuando nuestro planeta tenía solo 700 millones de años de edad. Para entonces, el bombardeo intenso de asteroides y cometas había disminuido, y las condiciones se habían vuelto relativamente estables. La vida pudo establecerse y evolucionar sin enfrentar catástrofes globales constantes. Pero en Próxima b, incluso después de miles de millones de años, las catástrofes en forma de llamaradas estelares continuarían siendo regulares. Cualquier vida tendría que estar constantemente adaptándose, constantemente bajo presión, constantemente al borde de la extinción. Es un tipo de ambiente muy diferente del que permitió que la vida terrestre floreciera. Hay también consideraciones sobre el futuro lejano. Próxima Centauri, siendo una enana roja, brillará durante billones de años. Eventualmente, en escalas de tiempo incomprensibles, se calmará completamente a medida que agote su combustible nuclear y se convierta en una enana blanca, un remanente estelar frío y denso. Si Próxima b de alguna manera sobrevive con su atmósfera intacta, hasta ese futuro distante, las condiciones finalmente se volverían más estables. Las llamaradas cesarían. La radiación mortal desaparecería. Pero para entonces, la estrella también sería mucho más tenue, y Próxima b podría congelarse por completo. Es un recordatorio de que no hay finales felices garantizados en la evolución planetaria. Cada mundo enfrenta sus propios desafíos únicos, y el destino a largo plazo está determinado por una compleja interacción de factores. La naturaleza de la estrella, la historia del planeta, la presencia o ausencia de un campo magnético, la composición atmosférica y quizás, si hay suficiente suerte, la presencia de vida que puede modificar su entorno. Próxima b también nos enseña una lección humildad sobre nuestra propia situación. Vivimos en un planeta orbitando una estrella notablemente tranquila. Nuestro Sol produce llamaradas, sí, pero son relativamente menores comparadas con lo que Próxima Centauri lanza regularmente. Tenemos un campo magnético fuerte que nos protege. Tenemos una atmósfera gruesa con una capa de ozono. Rotamos lo suficientemente rápido para tener un ciclo día-noche, pero no estamos bloqueados por marea. Todas estas condiciones, que damos por sentadas, son en realidad bastante especiales. Somos afortunados de orbitar el tipo de estrella que orbitamos, a la distancia que lo hacemos, con las protecciones que tenemos. Muchos planetas en la galaxia no son tan afortunados, y sin embargo, incluso con todas sus desventajas, Próxima b sigue siendo nuestro vecino más cercano fuera del sistema solar.
Es el primer exoplaneta que potencialmente podríamos visitar con tecnología futura. Es el objetivo natural para nuestra primera misión interestelar, ya sea robótica o, en un futuro muy distante, tripulada. Esto crea una paradoja interesante. El planeta más cercano es también uno de los más hostiles. Es como si el universo nos estuviera poniendo a prueba, diciendo: ¿quieren explorar otros mundos? Aquí está el más cercano, pero no será fácil. La historia de Próxima B y su estrella violenta nos enseña algo fundamental sobre la búsqueda de vida en el universo. No será tan simple como pensábamos. Durante décadas, los científicos han buscado planetas en zonas habitables, esa franja orbital donde las temperaturas permiten agua líquida. Encontrar un planeta en la zona habitable se consideraba un gran paso hacia encontrar vida. Pero Próxima B nos muestra que estar en la zona habitable no es suficiente. Puedes tener la temperatura correcta, la masa correcta, incluso agua líquida, y aún así ser un mundo donde la vida es extremadamente improbable debido a factores que no consideramos completamente al principio. La violencia de la estrella anfitriona, la falta de un campo magnético protector, el bombardeo constante de radiación. Esta realización ha cambiado cómo los astrónomos piensan sobre la habitabilidad. Ya no es solo una cuestión de distancia a la estrella. Es una compleja interacción de docenas de factores: el tipo de estrella, su edad, su nivel de actividad magnética, la historia del planeta, su composición interna, su rotación, su atmósfera y, sí, también su distancia a la estrella. Hemos tenido que añadir nuevos criterios a nuestra definición de habitable. ¿La estrella es demasiado activa? ¿El planeta tiene un campo magnético? ¿Cuánto tiempo lleva el planeta en la zona habitable? ¿Ha tenido tiempo suficiente para desarrollar vida? ¿O ha sido bombardeado tan intensamente que cualquier vida incipiente fue esterilizada? Estas preguntas nos llevan a una realización más amplia. La Tierra podría ser más especial de lo que pensábamos. No solo por su ubicación en la zona habitable, sino por toda la constelación de circunstancias afortunadas que permiten que la vida prospere aquí. Orbitamos una estrella de tipo G, una clase que representa solo alrededor del 7% de todas las estrellas. Estas estrellas son lo suficientemente masivas para producir mucha luz, pero no tan masivas como para quemar su combustible rápidamente. Son lo suficientemente estables para no producir llamaradas devastadoras regularmente. Y viven lo suficiente, unos 10.000 millones de años, para que la vida compleja tenga tiempo de evolucionar. Tenemos un campo magnético fuerte, generado por un núcleo líquido activo. Este campo ha protegido nuestra atmósfera durante miles de millones de años. Sin él, podríamos haber terminado como Marte, despojados de nuestra atmósfera por el viento solar. Tenemos una luna grande, formada por un impacto gigante temprano en la historia de la Tierra. Esta luna estabiliza el eje de rotación de nuestro planeta, evitando cambios climáticos caóticos. También crea mareas que pueden haber sido cruciales para la transición de la vida del mar a la Tierra. Tenemos Júpiter en el sistema solar exterior, actuando como un escudo gravitacional que desvía muchos asteroides y cometas que de otro modo podrían impactar la Tierra. Sin Júpiter, podríamos experimentar impactos catastróficos mucho más frecuentemente. Y tenemos suerte en nuestra ubicación en la galaxia. Estamos en un brazo espiral tranquilo, lejos del centro galáctico caótico, donde la radiación de supernovas y agujeros negros supermasivos podría ser problemática. Estamos en lo que algunos astrónomos llaman la zona habitable galáctica. Todas estas circunstancias, cada una relativamente rara por sí sola, se han combinado en la Tierra. Es posible que planetas con todas estas ventajas sean extremadamente raros en la galaxia, y si ese es el caso, la vida compleja, la vida inteligente, podría ser mucho más rara de lo que los optimistas esperaban. Esto no significa que debamos abandonar la búsqueda. Significa que debemos ser más sofisticados en cómo buscamos. No podemos simplemente buscar planetas en zonas habitables alrededor de cualquier estrella. Necesitamos buscar planetas alrededor de los tipos correctos de estrellas, con las características correctas, en las circunstancias correctas. Y aquí está la cosa hermosa.
A pesar de todos los desafíos que enfrenta Próxima B, seguimos sin poder descartarlo completamente como posible hogar de vida. La vida ha demostrado ser increíblemente resistente y adaptable en la Tierra, sobreviviendo en ambientes que alguna vez pensamos que eran imposibles. Respiraderos hidrotermales de agua hirviendo, lagos bajo el hielo antártico, kilómetros bajo la superficie terrestre, en ambientes ácidos, alcalinos, salados, congelados y radiactivos. Si la vida puede existir en estos extremos en la Tierra, tal vez pueda encontrar una manera de existir en Próxima B también. Tal vez en océanos subterráneos, o en cuevas profundas, o en la zona del Terminador, o empleando estrategias de supervivencia que aún no hemos imaginado. La búsqueda de vida en Próxima B continuará. Cada nuevo telescopio, cada nueva tecnología, cada nueva misión espacial nos acercará a responder la pregunta definitiva. ¿Estamos solos en el universo o compartimos el cosmos con otras formas de vida? Y Próxima B, a pesar de todas sus desventajas, sigue siendo uno de nuestros mejores lugares para buscar. No porque sea el más hospitalario, sino porque es el más cercano, es accesible, estudiable y eventualmente visitable. Imagina el momento en que una sonda humana finalmente llegue a Próxima B. Después de décadas de viaje a través del vacío interestelar, se acercará a este mundo alienígena y comenzará a enviar datos e imágenes de vuelta a la Tierra. Veremos su superficie por primera vez. Sabremos si tiene atmósfera, océanos, continentes, y tal vez, solo tal vez, detectaremos signos de vida. Ese momento, cuando llegue, será uno de los más significativos en la historia humana. Responderá preguntas que la humanidad ha estado haciendo durante milenios, y todo comenzará con el planeta más cercano fuera de nuestro sistema solar, un mundo bombardeado por su propia estrella, pero quizás, contra todo pronóstico, albergando vida. Hay también una dimensión filosófica en todo esto que vale la pena considerar. Próxima B nos recuerda que el universo no fue diseñado para nuestra conveniencia, no está optimizado para la vida. Es un lugar vasto, mayormente vacío, a menudo hostil, donde las condiciones para la vida son la excepción, no la regla. Y sin embargo, aquí estamos. En un planeta aparentemente diseñado para nosotros, orbitando una estrella estable, protegidos por un campo magnético, con una atmósfera que podemos respirar y océanos donde podemos nadar. Es fácil dar todo esto por sentado. Es fácil olvidar lo especial que es. Próxima B nos da perspectiva. Nos muestra cómo podría haber sido si las circunstancias hubieran sido ligeramente diferentes. Si hubiéramos nacido orbitando una enana roja violenta. Si no tuviéramos un campo magnético. Si nuestro planeta estuviera bloqueado por marea con un lado en oscuridad perpetua. En tales circunstancias, la vida inteligente, si surgiera en absoluto, vería el universo de manera muy diferente. Su cielo no tendría estrellas visibles si vivieran en un lado perpetuamente iluminado, o verían un universo congelado e inmóvil si vivieran en el lado oscuro. Su concepto de día y noche, de estaciones, de tiempo mismo, sería fundamentalmente diferente del nuestro, y sin embargo, seguirían siendo parte del mismo universo que nosotros. Estarían sujetos a las mismas leyes de la física. Podrían desarrollar ciencia y tecnología. Podrían mirar hacia el espacio y preguntarse cómo nosotros si están solos. La posibilidad de que existan tales civilizaciones, adaptadas a condiciones que encontraríamos intolerables, es profundamente fascinante. Nos recuerda que la vida y la inteligencia podrían manifestarse de maneras que apenas podemos imaginar. Entonces, mientras continuamos estudiando Próxima B, aprendiendo sobre sus desafíos y posibilidades, estamos realmente involucrados en una búsqueda más profunda. Estamos explorando los límites de lo posible. Estamos preguntando qué se necesita para que un planeta albergue vida. Estamos descubriendo lo que hace que nuestro propio mundo sea especial. Y estamos preparando el camino para el día en que la humanidad finalmente dé el salto más allá de nuestro sistema solar y se convierta en una especie verdaderamente interestelar. Ese viaje probablemente comenzará con Próxima Centauri, no porque sea el mejor destino,
sino porque es el primero al que podemos llegar. Cuando nuestros descendientes finalmente lleguen allí, en décadas o siglos, mirarán hacia atrás a través de 4,24 años luz de espacio vacío y verán nuestro Sol, solo una estrella más entre miles en su cielo nocturno. Y sabrán que han dado el primer paso en una jornada que eventualmente nos llevará a través de la galaxia. Próxima B puede que no sea el paraíso que esperábamos, pero es un recordatorio de que el universo está lleno de mundos esperando ser explorados, cada uno con sus propios misterios, sus propios desafíos y tal vez, solo tal vez, sus propias formas de vida. La búsqueda continúa, y Próxima B, bombardeado por su estrella violenta pero increíblemente fascinante, es solo el comienzo. Si esta exploración del planeta más cercano y sus desafíos extremos te ha cautivado, si te ha hecho apreciar lo afortunados que somos de vivir en la Tierra, te invito a que te suscribas al canal. Porque el universo está lleno de historias como esta, mundos extraños y maravillosos que desafían nuestra comprensión y expanden nuestros horizontes. Cada descubrimiento nos acerca a responder las preguntas más profundas sobre nuestro lugar en el cosmos. Gracias por acompañarme en este viaje al planeta más cercano y más hostil, fuera de nuestro sistema solar. Hasta nuestra próxima exploración de las maravillas y misterios del universo.